Buenas noches, mi nombre es Evelyn González Reyes, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Estoy cursando la licenciatura en Nutrición Aplicada. La asignatura es Bioquímica Metabólica, Unidad 2, Visión Global del Metabolismo de Macronutrientes. Nombre del docente, Joel Ariel Valencia Flores. Actividad, evidencia de aprendizaje, alimentos de la dieta y rutas metabólicas. El objetivo de esta actividad es elegir un alimento que contenga los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, que son los macronutrientes esenciales para son la principal fuente de energía para nuestro organismo. El aporte nutricional: en 100 gramos encontramos en grasas totales 1 gramo, carbohidratos 5 gramos y proteínas 3.6 gramos. Antes de iniciar el metabolismo de los carbohidratos, es importante conocer su estructura química. La lactosa es el azúcar de la leche. Está compuesta por dos moléculas, una de galactosa y otra de glucosa. Cada una tiene 6 carbonos con un aldehído. Son hexosas. La absorción de la lactosa se da en el intestino delgado. El intestino delgado produce enzimas que preparan los alimentos para su absorción. En este caso, la enzima que prepara la lactosa es la lactasa, que rompe la estructura química de la lactasa por decir, es la galactosa y la glucosa, y se queda con la glucosa. De ahí, la glucosa es absorbida por las vellosidades del intestino delgado. Se absorbe parte del duodeno y en el yeyuno. Después de que ha sido absorbido por las vellosidades del intestino, entra por el torrente sanguíneo. De ahí se dirige hacia el hígado para dar inicio con las rutas. Aquí se da la fosforilación de la glucosa, se obtiene glucosa 6-fosfato. De aquí se puede partir con la ruta de la glucosa, que es la vía catabólica, la glucólisis. La glucólisis consta de 2 etapas. En la primera etapa se da la reacción 1. Ocurre la fosforilación de la glucosa. Es una reacción irreversible. Participa la enzima hexoquinasa como catalizador. Forma la molécula de glucosa 6-fosfato. Como factor participa el magnesio, y es en esta reacción en donde se utiliza una molécula de ATP. En la reacción 2 se da la isomerización de la glucosa 6-fosfato, catalizada por las enzimas fosfoglucosa isomerasa. Participan como cofactores el magnesio y el manganeso. La molécula que se origina en esta reacción es la fructosa 6-fosfato. En la reacción 3 se da la fosforilación de la glucosa 6-fosfato. Participa la molécula ATP. Es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa. Esta es una reacción irreversible. Aquí participa el magnesio como cofactor y la molécula resultante es la fructosa 1,6-bisfosfato. En la reacción 4 se da la división de la molécula fructosa 1,6-bisfosfato, que es catalizada por la aldolasa fructosa. Da lugar a 2 moléculas de triosas fosfato, que es la gliceraldehído 3-fosfato, la cual continúa con la ruta de la glucólisis, y la dihidroxiacetona fosfato. Esta se tiene que transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Ahí se puede observar la transformación de la gliceraldehído 3-fosfato para convertirse a gliceraldehído. Ahí culmina la primera etapa. En la segunda etapa entra la reacción 5, en donde la molécula gliceraldehído 3-fosfato
se oxida para dar lugar a la molécula 1,3-bisfosfatoglicerato, enzima que participa como catalizador. Es la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, que participa también la nicotidamina adenina dinucleótido como coenzima y el magnesio como cofactor. En la reacción 6 se transfiere el fosfato de 1,3-bisfosfoglicerato a la molécula de 3-fosfoglicerato. Aquí se puede observar. De ahí se genera la primera molécula de ATP y es una reacción reversible. Participa la enzima fosfogliceratoquinasa. En la reacción 7 se da la isomerización de 3-fosfoglicerato. Es catalizada por la enzima fosfoglicerato mutasa. Es una reacción reversible, da lugar a la molécula 2-fosfoglicerato. En la reacción 8 tenemos la molécula de 2-fosfoglicerato. Esta se deshidrata y da lugar a la molécula de fosfoenolpiruvato, donde participa la enzima enolasa y el magnesio. En la reacción 9, que es la última, se da transferencia del fosfato de fosfoenolpiruvato a la molécula de piruvato. El fosfato rico en energía es transferido al ADP por la enzima piruvatoquinasa, generando así otra molécula de ATP que participan como cofactores el magnesio, el potasio y el manganesio. Y con esto se da la formación de piruvato. Esta fue la vía catabólica de la glucosa y damos continuidad con la gluconeogénesis. En la gluconeogénesis es la vía anabólica de la glucosa. Esta se da por 9 reacciones. En la primera reacción se forma el piruvato a fosfoenolpiruvato. Participa la enzima piruvato carboxilasa y como cofactor la biotina. En la reacción 2, la molécula fosfoenolpiruvato da lugar a 2-fosfoglicerato. En la reacción 3, la 2-fosfoglicerato da lugar a 3-fosfoglicerato. De ahí, la 2-fosfoglicerato da lugar a 3-fosfoglicerato. De 3-fosfoglicerato da lugar a 1,3-bifosfato. La molécula 1,3-bifosfato da lugar al gliceraldehído 3-fosfato. De la gliceraldehído 3-fosfato da lugar a 1,6-bisfosfato. De ahí la molécula 1,6-bisfosfato da lugar a la fructosa 6-fosfato con la enzima fructosa 1,6-bisfosfato. La molécula fructosa 6-fosfato da lugar a la glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa con la enzima glucosa 6-fosfatasa. Ahí damos fin a la ruta anabólica de la lactosa. Pues continuamos con el metabolismo de los lípidos. Como bien se sabe, la leche está compuesta de ácidos grasos. Contiene 70% de ácidos grasos saturados, 26% de ácidos grasos monoinsaturados y 4% de ácidos grasos poliinsaturados. La beta-oxidación se da por 5 reacciones. La primera reacción se activa el ácido graso, se realiza en el citoplasma, se une el ácido graso con el acetil y el acilcoenzima. El acilcoenzima es un ácido graso activado, se transporta a la mitocondria. Los ácidos grasos de cadena larga usan la molécula carnitina.
los ácidos grasos de cadena corta ingresan sin problema. En este caso, la leche es un ácido de cadena corta. En la reacción 2 se da la oxidación. Inicia cuando el ácido graso está activado en acilcoenzima A y se encuentra ahí en la mitocondria. La molécula de acilcoenzima A sufre una deshidrogenación con la participación del cofactor FAT y da lugar a la molécula de transenoilcoenzima A. En la reacción 3 se da la hidratación. Ocurre una hidratación dando como resultado una molécula de hidroxiacilcoenzima A. En la reacción 4 tenemos la oxidación. Ocurre de nuevo una oxidación dando como resultado una molécula de Z-acilcoenzima A. La reacción 5, la tiólisis, es la liberación de la molécula de acilcoenzima A. Esto sucede debido a la entrada de otra molécula de coenzima A, formando una acilcoenzima A que contiene 2 átomos menos de carbono que la molécula de ácido graso original que ingresó al ciclo. Y bueno, este es el resultado de la beta-oxidación. Y continuando con el metabolismo de los lípidos, pasamos a la beta-oxidación fue la ruta catabólica de los ácidos grasos de la leche. Continuamos con la biosíntesis de los ácidos grasos, que es la ruta anabólica de la leche. Bueno, esta da inicio con el acilcoenzima A y el oxalacetato. El acilcoenzima se obtiene prácticamente de la ruta de la glucólisis, pero bueno, eso ya lo vimos. Y ya tenemos el acilcoenzima y va acompañado de otra molécula que es el oxalacetato. Este da inicio en el citoplasma y después da forma a citrato con la ayuda de la enzima citrato sintasa. Esto ya sucede en la mitocondria de la célula. Por ende, el citrato, como no puede ingresar a la célula, tiene que regresar al citoplasma y se convierte de nuevo en acilcoenzima para poder ingresar. Aquí se forma gracias a la enzima ATP citratoiliasa. Teniendo el acilcoenzima, vamos a tener malonilcoenzima. Aquí participa la enzima acetilcoenzima carboxilasa, el ATP, la biotina y CO2. Después, para formar el ácido palmítico, tenemos la participación de la enzima sintasa de ácidos grasos. Aquí también participa el NADPH. Y aquí ya obtenemos una parte de ácidos grasos de la leche, de los que habíamos mencionado. Dando continuidad con esto, entramos al metabolismo de las proteínas. Bueno, el catabolismo se da mediante 2 reacciones. La transaminación, aquí se elimina el grupo de amino de los aminoácidos para poder obtener esqueleto carbonaxo y el grupo amino. La segunda reacción es la desaminación. Se da la excreción aquí se da la excreción del amino en amoníaco. Este entra al ciclo de la urea para dar la eliminación del amoníaco y es excretado por la orina. Y ese fue el catabolismo de las proteínas de la leche.
Haciendo una pausa, es importante conocer la composición de aminoácidos de las proteínas de la leche. Los aminoácidos que están presentes en la leche son el ácido aspartico, tronina, serina, el ácido glutámico, prolina, glicina, alanina, cisteína, cistina, valina, metionina, isoleucina, leucina, tirosina, fenilalina, triptófano, lisina, histidina y arginina. Todos estos aminoácidos son componentes de las proteínas de la leche. Aminoácidos son una cadena corta. Después damos continuidad con la síntesis de aminoácidos. Los precursores son, como ven, el cetoglutarato, ribosa, fosfogliceratooxalacetato, piruvato y fosfenolpiruvato, eritosa 4-fosfato. Estos precursores dan lugar a los aminoácidos de la leche, como antes ya los habíamos mencionado. Y bueno, estas fueron las posibles rutas metabólicas que puede tomar la leche. Gracias.